Buenas tardes para todos. Ya vamos a dar comienzo a la mesa, pero antes recordarles a quienes no lo han hecho, si quieren retirar el transmisor, el equipo transmisor para la traducción simultánea, están en los ingresos, si a alguien le faltó. ¿No? ¿Todos? Muy bien. Bueno, vamos a dar comienzo entonces, ahora ya en esta tarde, a lo que son las 3 mesas temáticas. Aquí en la sala 1 va a tener lugar Educación Inclusiva, Perspectivas Innovadoras en el Escenario Internacional. Voy a dar la palabra ahora a Carolina Sanguinetti de la Dirección Nacional de Educación, justamente que va a ser quien modere este espacio. Buenas tardes, muchas gracias Romina, bienvenida a esta mesa, este panel tan interesante para compartir esta tarde. Les doy la bienvenida al auditorio a la mesa temática Perspectivas Innovadoras del Escenario Internacional sobre Educación Inclusiva. Esta actividad propone exponer prácticas, políticas y propuestas innovadoras sobre educación inclusiva ocurridas en un escenario internacional que hayan permitido la transformación de formatos educativos más tradicionales hacia formatos inclusivos y hayan sido de carácter significativo para su país y puedan serlo también en el contexto global, posibilitando entonces aprendizajes colaborativos entre todas las personas. Los objetivos que nos planteamos con las ponentes y con el equipo de trabajo para compartir hoy tiene que ver con presentar casos o proyectos de impacto que ilustren ejemplos internacionales sobre educación inclusiva y cuenten con ejemplos claros sobre su desarrollo e incidencia actual. También desplegar distintos escenarios que muestren avances sobre la educación inclusiva y poder articular con las demás propuestas y demás perspectivas de la mesa. Se desarrollará este espacio entre las 14, bueno, un poquito después de las 14 iniciamos, y las 15:30 horas. Algunas consideraciones de accesibilidad. Esta mesa cuenta con una traducción simultánea, con interpretación inglés-español y español-inglés, a cargo de Matilde Prieto. Muchas gracias a Matilde. Las personas que integran la mesa de manera presencial estarán hablando en español y el expositor, que en minutos lo vamos a presentar, que nos acompaña de manera virtual, estará hablando en inglés. Dicho esto, tengo el agrado de presentar a una invitada destacada de esta mesa, la señora Carmen Sorger, embajadora de Canadá en Uruguay. Ella es graduada en periodismo por la Universidad de Carleton y cuenta con una maestría en política comparada e internacional. Se ha desempeñado en diversas áreas como la consolidación de la paz y la seguridad humana, con especial atención a niños, mujeres, conflictos armados, la paz y la seguridad. La embajadora también ha trabajado en relaciones con el Oriente Medio, el Caribe, el G7 y la cooperación triangular. Muchas gracias por acompañarnos y nos gustaría invitarte a que compartas unas palabras. Gracias. Muchas gracias, Carolina. Hello, bonjour, buenas tardes. Es un gran honor para mí como embajadora canadiense de estar aquí con ustedes. La tema de esta taller es prioridad para nosotros, nuestra política feminista, pero también el bienestar de todos los niños y niñas que crecen yendo a la escuela y con una necesidad para estar incluido y respetado mutuamente en sus escuelas, classrooms. Agradezco y felicito al MEC por la invitación y por su gran iniciativa, así como a cada uno de ustedes por su presencia y compromiso en este tema tan importante. Tener espacios como este para la co-creación y el debate en torno a la educación inclusiva es un paso fundamental para avanzar hacia un sistema educativo que apoye a todos los estudiantes y cree sociedades más empáticas y inclusivos, pues es el esfuerzo de todos.
Canadá reconoce que el desarrollo e implementación de la educación inclusiva para los niños con discapacidades es primordial. A diferencia de Uruguay, Canadá no cuenta con un ministerio, con el MEC. En su lugar, la educación pública está gestionada por nuestras 13 provincias y territorios. Aunque la inclusión sigue siendo un proceso en evaluación en Canadá, cada provincia y territorio ha hecho que es prioridad. Un ejemplo destacado es la provincia de New Brunswick, que ha sido pioneer en la implementación de la educación inclusiva. Y tenemos un experto en la implementación de esta estrategia, que es el señor Gordon Porter, que Carolina conoce bien, para conversar e intercambiar. Por concluir, confío que esta discusión de este panel contribuyan a fortalecer nuestras prácticas y políticas en favor de una educación inclusiva y permita a todos los niños y niñas alcanzar su máximo potencial y fomenta comunidades más beneficiosas e inclusivas en todo el mundo. Merci, gracias, thank you. Muchas gracias, señora embajadora Carmen. Agradecemos también a Ana Clara Acuña, que nos estuvo acompañando en estas gestiones, y bueno, al equipo, a las diferentes personas del equipo de la embajada, también a Sabrina Ribeiro, de Cooperación Internacional de la Dirección Nacional de Educación, por promover estas gestiones. Gracias, Carmen. Si deseas retirarte, sabemos que tenés la agenda muy apretada. Muchas gracias. Bien, mientras nos acomodamos en el escenario. Muy bien. Continuamos ahora sí presentando a las personas que van a compartir esta mesa de perspectivas innovadoras en educación inclusiva. Tenemos un expositor destacado desde Canadá, que es Gordon Porter, es director de Inclusive Education Canadá y se ha dedicado a la promoción de los derechos de las personas con discapacidad, con foco en la creación de escuelas inclusivas por más de 4 décadas. Desempeñó un papel clave en el desarrollo de las políticas de educación inclusiva en Nueva Escocia, Nuevo Brunswick, los territorios del noroeste de Canadá. Muchas gracias, Gordon, que ya sabemos que estás allí conectado. Buenas tardes. También nos acompaña Carolina Belalcázar, de la Oficina de UNESCO en Uruguay. Ella es funcionaria internacional de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, desempeñándose actualmente como especialista del programa del sector de educación de la Oficina Regional de UNESCO en Montevideo. Bienvenida. También María Paula González, que es uruguaya, es licenciada en Estudios Internacionales por la Universidad Ort de nuestro país y actualmente se desempeña como técnica de los proyectos de cooperación en la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, AUCI, donde coordina el proyecto de cooperación triangular Uruguay-Unión Europea. Su labor se centra en fortalecer las capacidades institucionales de los países en América Latina y el Caribe y contribuir a la consolidación de políticas públicas de desarrollo sostenible. Bienvenida, Paula. También desde Colombia y aquí presente en Somos nos acompaña Liliana Palacios, es formada en psicología, líder de las estrategias educativas flexibles de la Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones de la Secretaría de Educación de Bogotá, en Colombia, también representando a las diferentes colegas de Colombia que llegaron desde Tunja en el marco del proyecto de cooperación triangular, que en unos minutos vamos a estar profundizando un poco más. Y también nos acompaña Silvia Balduga desde Italia. Silvia cuenta con formación en educación en la Universidad de Bolonia, se especializó en educación intercultural, educación para la paz y la no violencia activa. Trabaja en ATAS, ONLUS, con personas migrantes y refugiadas y en proyectos de comunidad, facilitando grupos de trabajo y ciudadanía activa. Muchas gracias a todas y les doy la bienvenida, y también a Gordon Porter, que nos acompaña de manera virtual.
Como podrán ver, es una mesa que refleja justamente el escenario internacional en educación inclusiva, por eso la representación de diferentes países con diferentes proyectos bien valiosos y oportunos en el marco actual de la educación inclusiva, era una meta de este espacio de trabajo. Para continuar, le vamos a dar la palabra a Carolina Belalcázar, de la Oficina de UNESCO en Uruguay. Ok, buenas tardes a todos, después de la hora del almuerzo. Es un placer estar aquí con todos ustedes, todas y todos ustedes. Acá está. Agradecemos al Ministerio de Educación y Cultura, la Dirección Nacional de Educación, por esta invitación a apoyar el Somos Dos, es la segunda vez, estamos seguros que tendrá la continuidad hacia el futuro. En esta ocasión voy a compartir una herramienta que ha desarrollado la UNESCO en el 2021, existe ya como una publicación en nuestra biblioteca virtual. En la presentación, si después se comparte, no, ahora sí está funcionando. Ok. El título de la herramienta es La inclusión de educandos con discapacidad en entornos de aprendizaje de calidad, herramienta de apoyo a países en su avance hacia la educación inclusiva. Estamos dando apoyo a los diferentes ministerios de educación, en particular en países del continente africano, en el sur de África. Es una herramienta que tiene como objetivo la coordinación, fortalecer la coordinación y la colaboración de las diferentes dimensiones o ámbitos de un sistema educativo. Y es más, es yendo más allá, lejos del sistema educativo, porque sabemos que en temas de inclusión muchas veces se trabaja con otros sectores más allá de la educación. Está aquí compartiendo un poco visualmente lo que vemos. Este es un niño. Una foto que fue tomada en Tanzania en el 2015, es un niño que tiene una condición genética de albinismo que cambia el pigmento de la piel, de los ojos y del cabello también. Y en África, muchos países de África, hay mucha estigmatización para estos niños. Se asocia con brujería, les dice que son fantasmas. Entonces esta foto es representativa de a lo que queremos llegar, que es la inclusión de acoger por sus pares, que son otros niños de color oscuro, y él es muy blanco porque no tiene ese pigmento en la piel. Esta es la herramienta que les decía que se puede acceder en nuestra biblioteca virtual. Su versión original está en inglés y luego también está la traducción en español. Entonces, ¿a quién está dirigida? A todos los actores. Trabajamos con los funcionarios de los ministerios, pero también con la sociedad civil, con la investigación y con los asociados de desarrollo. Tiene como propósito, se basa mucho en lo que es la reflexión de cómo estamos trabajando unos y otros desde nuestros diferentes ámbitos. Me llama la atención que ahora lo que voy a mostrar rápidamente, más bien para avanzar, es cuáles son estos ámbitos. Estamos proponiendo con esta herramienta 10 dimensiones que no pueden operar o no deberían operar en un vacío, que son interdependientes, no actúan y que se refieren unas o deberían estar refiriéndose unas a otras. Anoche yo estaba mirando, a mí me gusta mucho este librito que ha desarrollado el Congreso, lo felicito por todo el detalle, el cuidado de eso, y miraba yo, no sé si ustedes han tenido oportunidad de ver una parte de las acciones de Hacemos, en donde nos sugieren tratar de conocer a un docente, un estudiante, alguien de otro país, un ponente, no sé si lo han logrado, y conseguir su firma. De eso se trata también en los sistemas educativos, es poder encontrar el otro de los otros ámbitos, poder posicionarse, o sea, poder entender cuál es mi rol desde mi ámbito, pero también poder entender y reflexionar cuál es el rol de los otros en el otro ámbito y qué podemos hacer en conjunto hacia una visión compartida, objetivos comunes, que nosotros desde UNESCO y desde la comunidad internacional trabajamos alrededor del ODS 4, de la Agenda 2030 también,
buscando que la educación sea inclusiva, equitativa, de calidad y a lo largo de toda la vida. Entonces, lo que hacemos, simplemente porque no tenemos mucho tiempo ahora, ejemplifico esa relación, por ejemplo, de los diferentes ámbitos. Si nos centramos en recopilación de datos, ¿qué podría decir el ámbito de desarrollo profesional con relación a la recopilación de datos y al análisis de datos? Y eso sería una pregunta que quisiera hacérsela, porque estoy segura que aquí hay representantes de los diferentes ámbitos. Pues un docente, si lo entendemos como profesional, y que ha sido bien formado, que tiene la oportunidad de tener una buena formación inicial, en esa formación debería poder desarrollar las habilidades de análisis de datos y de recolectar de datos. Además, un profesional, un docente, puede generar muy buen conocimiento, además que tiene uno de los mejores conocimientos porque está en el terreno con los estudiantes al día a día. Entonces sabemos que tiene que tener, es clave esa interacción entre el desarrollo profesional y la recopilación de análisis de datos. Los datos también son esenciales para la financiación. Para que sepamos dónde asignar los recursos, se necesitan datos, necesitamos saber dónde están, cuáles son los estudiantes que están siendo excluidos. La discapacidad es está sobrerepresentada en los estudiantes que están excluidos. Tenemos que tener en cuenta que además esa exclusión se exacerba cuando pensamos con un ángulo de cuáles son los grupos más vulnerables. Depende cuál es tu origen, cuál es tu lengua. Sé que aquí vamos a hablar del estatus de la migración. Género, orientación sexual, origen étnico, situación de pobreza, todo eso cuando intersecta con la discapacidad realmente te está excluyendo del sistema, eso es lo que encontramos. Desde UNESCO en temas de recopilación y de datos nos alineamos mucho con nuestra agencia hermana, con UNICEF, que trabajando con la Comisión de Estadísticas de Naciones Unidas, con el grupo de Washington, basados en un modelo psicosocial, tiene un modelo que identifica dificultades funcionales, físicas, sensoriales, cognitivas, y que también con un modelo social trata de identificar cuáles son las barreras para disminuir estas dificultades. Si pensamos con la recopilación de datos, ¿qué pueden decir los padres y los ciudadanos y la comunidad? Precisamente tienen que participar también. Hay muchas cosas muy interesantes y muy valiosas que vienen desde la parte de la comunidad. Si pensamos cuál es el rol, en el desarrollo de ese módulo del grupo de Washington se consultó con la sociedad civil y con la Organización de Personas con Discapacidad. O sea que ellos también aportaron y se validó con estas organizaciones, porque lo que se está abogando también es que uno tiene derecho a aparecer en su diversidad, a poder nombrar la diversidad. Lo que es más difícil es qué hacemos con la diversidad para que sea una fortaleza. Si pensamos la parte de seguimiento y evaluación, de monitoreo, necesita de datos. Todos los programas y estrategias que nosotros hacemos y los proyectos deben tener un componente de monitoreo y evaluación que se nutre de los datos, porque estos datos y los indicadores que se desarrollan con estos mecanismos de monitoreo nos sirven como faros en el camino para saber cómo estamos haciendo las cosas, cómo estamos avanzando, en qué momento adaptamos, cómo adaptamos también la financiación. La financiación también es esencial para un buen desarrollo profesional de los docentes y de aquellos que están trabajando en las escuelas. Un docente tiene que estar motivado, apoyado, trabajando en buenas condiciones, con buenos salarios y poder desarrollarse con autonomía como un profesional. Entonces, de eso se trata, tener todas estas combinaciones y entender qué es lo que está haciendo el otro hacia objetivos comunes. En este momento estamos apoyando estos países de África del Sur y podría compartir un poco, me queda un minuto, sobre Eswatini, que es un país súper chiquito. Yo sé que en Uruguay se dice mucho que ustedes también son súper pequeños, pero esto es más chiquito, porque tiene 1.200.000 habitantes. Y acaban de sacar su primer plan de acción
en el que precisamente estos mecanismos de coordinación y de colaboración y de reflexión entre los diferentes ámbitos es un componente. Creo que uno de los desafíos cuando hablamos de cómo mejorar la coordinación y la coherencia entre estos diferentes ámbitos es tener el tiempo para hacerlo. Y eso también lo vemos desde un nivel muy macro de un sistema educativo, como también en las escuelas, cuando los docentes les dicen, sí, vamos a trabajar de manera colaborativa, pero son tantas las cosas que tienen que hacer que no tienen el momento de sentarse y de planear. Y los tiempos en esa planificación a veces no encajan y hay mucho empuje, hay que tener resultados, y no tenemos el tiempo de parar y ver cómo podemos encontrar una visión conjunta y colaborar en un solo plan hacia la inclusión. Entonces de eso se trata esta herramienta de una manera sumamente breve. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina, por compartir tu presentación. A continuación, le damos la palabra, le invitamos muy especialmente y le damos las buenas tardes de nuevo a Gordon Porter, que nos está acompañando desde Canadá, para que pueda compartir en relación al proceso de transformación de la educación inclusiva en Canadá y los demás detalles que seguro tiene para compartir en la tarde de hoy. Adelante. Thank you very much. Good afternoon, everyone. I'm pleased to join you from New Brunswick, Canada. And I appreciate the ambassador from Canada participating at the beginning of this session. And I'm pleased to say that she has lived in New Brunswick in Canada, so I appreciate that. I've been to Uruguay several times to speak about inclusive education, but it's been a few years. And I guess that's one of the points that I want to make throughout my presentation, is that schools and leadership and the teachers who do the work in schools and the students are constantly changing. So inclusion has to be worked on over a period of time. It's not something we do and consider it completed. We have to keep working on it and renew the sense of vision and the practices that make it possible over a longer period of time. So let me share with you some of the critical elements of our experience here in New Brunswick and Canada. And they're specific to New Brunswick, but they're also attributable across the country. As the ambassador said, we don't have a national Ministry of Education in Canada. Every province and territory has its own Ministry of Education, and within national human rights legislation, each can follow their own path in education. And as a result, there's a lot of diversity. It's good in that promotes innovation and people can see relatively what works well in one place or another. It also has a limitation that somebody's always not doing as well as another part of the country. So we have to learn from each other and work on it over time. So I'm going to share with you a few of the key concepts of implementing inclusive education in my experience. So if we go to the next slide, please. The first thing I want to share with you is that a colleague of mine who's done a lot of work globally on inclusive education, her name's Diane Richler, we identified 3 factors 30 years ago or so that we thought were contributing to the development of inclusive education, and in fact were essential in that development, and I still believe that they encapsulate the essentials of what's needed. So I want to share them with you. The first one is that there needs to be advocacy for inclusion. Someone needs to assert that having inclusive schools is needed. It's needed for good reasons, rooted in the beliefs and vision and sense of
promoting equality within a society, and it needs people who will speak up, speak clearly, and work over time to advocate that our schools be inclusive. The second thing that's needed is law, and it's more complicated than simply the law passed by the parliament or the legislature of a jurisdiction. It also involves the policies at the national level, in our case, the provincial level, and at the local level. So the guiding principles that are turned formally into the commitment of the state are essential. And finally, and I think much more complex and much longer in implementation, are the educational innovations that are needed to be found, identified, implemented by teachers and school leaders, school principals, and by the education community in general. That includes teacher educators, people that train our teachers, people who supervise teachers who are in practice, and everyone involved in the educational process needs to figure out ways to provide education, to provide it for every child, and to do it with quality and equality and equity and good outcomes for everyone. So those are the three things: advocacy, law and policy, and educational innovation and improvement. Now, the next point I want to talk about is what do we need? What strategies are required to move us forward? And reiterating sound policy and effective practices, I'll add to that funding policies. One of the key obstacles to inclusive education is that jurisdictions find it difficult to fund schools to provide a systemic support for inclusion, and at the same time find ways to fund individual students and to support their teachers so that they can have access to the experiences of all the other learners in the school. So finding a way to fund structural inclusion and at the same time having the accommodations available and the flexibility to fund individual solutions is a tricky business, and it baffles many, many of the jurisdictions in which I've worked. And finally, it's important, I think, to always keep in mind that both our national and international obligations in terms of human rights, the rights of children, the Convention on the Rights of People with Disabilities, those have to guide our actions, not only in our nations, but in individual communities. Next slide, please. So what kind of reform is needed? Well, first of all, we need specific action to facilitate what I've referred to earlier, and that is to accommodate diversity. And inclusion is a guiding principle that's useful, but we have to accommodate diversity while being inclusive and focusing on school improvement for everyone. If people think that inclusion is detracting from the quality of education of the more general population, it will have a more difficult path. We have to make sure that the reforms that support inclusion also support improvement for the school on a broad basis for all students. And I firmly believe that that's the case. In fact, myself and some of my colleagues have argued that if a school wants to claim to be effective and a quality, high quality school, then if it's not able to be inclusive, it really doesn't meet that test. A good school should be able to be an inclusive school. Teachers who are effective, who are
proficient in their work should be able to learn the practices and to develop and sustain inclusion in their classrooms. Next slide. So specifically, what do we need to make our schools inclusive? And I want to share 7 critical steps to making that possible. And I'll do so in as quickly as I can with as few asides as possible. First of all, there needs to be a plan. And whether it's a national plan, in our case, a provincial plan, or a local community plan, the experts on implementation of changes in schools suggest that a 3 to 5 year period is required and needed to do it properly. If you try to change something in a year or 2, the likelihood is that it's superficial and it won't be deeply embedded in the school system when it's finished. It takes minimum 3 to 5 years to enunciate the change that's needed, implement it, recognize early adopters, push adoption onto a broader group of people, and then consolidate and systemize the innovation that you're working to develop. So a plan, and a plan in a timely way, is essential. Second, you need to invest in training for existing teachers and school leaders, as well as new teachers. Sometimes people say, well, we need to do our work at the teacher training level. And as we train new teachers, they can learn to implement inclusion when they get to work in the school. The reality is that you need to not only train new teachers to be inclusive, but you need to invest heavily, significantly, in training and supporting with professional learning existing teachers and school leaders. And that means innovative approaches, not just attending a half-day workshop. And even, I know this session is part of a 2-day learning exercise. But the training that makes a difference is the training that happens regularly. It happens in the local school or in a small school cluster. And it happens over a period of time so that people go through the stages that are needed to accommodate their practice to being inclusive. And that's not an easy step. Our societies have been set up on differentiating people based on their perceived ability. We have to break those kind of medical model understandings and build a new way of thinking about teaching and learning, teachers and students working together. So that takes considerable investment. And I'll give just one example. When I was working at the local level to change the practice of support teachers, these are people who had to help classroom teachers make inclusion work. We started to do training with them every other week for a half day. In our case, it was every other Thursday afternoon. All of the support teachers who were employed in the system came together. We gave them a training in the skills and knowledge they needed, the motivation for sustaining their effort, how to deal with the other adults in the school. You know, many people think that the challenge of inclusion is focused on the students. And my experience is that certainly we need to learn new things to serve students, but the biggest challenge for inclusion lies at the level of working with the adults, the teachers who work in the school. Okay, the third thing that I would say is necessary is following up on what I just said. Teachers need support. Classroom teachers deliver the product when it comes to inclusive education. Everybody else in the school needs to be focused on helping classroom teachers find the problems they're having and develop strategies to deal effectively with those problems. Teachers need support.
Inclusion means the children are in their classrooms and they need support to solve the difficulties and the challenges that we know are going to happen. Number 4, when we have success, we need to identify it, highlight it, share it, boast about it, make it known within the broader community that this school and that school director or principal and this group of teachers are being successful. They can do it, and others can do it too if they follow the kind of procedures that lead to success. Share those positive stories. Make sure people understand that inclusion just isn't a wish. It's something that can be accomplished. And it can't be experiences, you can look at other jurisdictions, like Uruguay could maybe learn some things from New Brunswick. But the early successes in your own country need to be the prime experiences that you share to promote the further implementation in your own country. Number 5, a cadre of leaders and innovators who build networks. The teachers and the school directors who are successful need to be linked together. Perhaps every 2 months or every 3 months, the Ministry of Education might bring together all the principals who are having success and develop their capacity to become the leaders of the initiative within their own communities. When principals who are successful share their skills and their knowledge and their experience with other principals, it's going to have a much better effect than a guest speaker like me or a professor from the university or an academic or researcher sharing the practices that they need to implement. So develop a cadre of leaders, and that includes teachers, and then support them in spreading the knowledge and skill they gain with others. Number 6, identify and share effective practices from research and knowledge. When I first got engaged in inclusive education, there was very little practical, pragmatic research that we could access in the literature or in the training about accommodating students with disabilities. And we had to invent some of our own approaches. But now there is a considerable supply of information through publications, videos, and so on about what the specific steps to implement an effective inclusion program are. Organizations like UNESCO and UNICEF and others have multiple ways to learn some of those skills and to find ways to implement them. Excuse me. Finally, innovations and changes that make a difference require resources. And that means money and people. So if you're going to support inclusion in a school, teachers in that school need support, and that means you have support teachers, support staff who can help them solve their problems. They may need time to be free of teaching, to learn new skills, to solve problems. Money is needed, people are needed. Innovation and change requires investment. Public companies and other institutions in our countries know that when they change things and make serious changes, they have to invest in the transition from one way of doing things to another. And that's true in education. You cannot support serious systemic change in schools without investing money in the change process. And finally, what about the cost? Because this is something that often comes up. And my experience is that money is not the issue in moving from segregation to inclusion. Money spent on segregation needs to be redirected. Investment in schools to build capacity is critical.
Now, this assertion is built on one kind of key concept, and that is that a country, a province, a community is already providing some form of education for all the children who live there. Unfortunately, that's not the case globally. There are hundreds of thousands, millions of children that nation states do not provide education for any variety of reasons. But in a society, in a country that provides universal, let's say, public education, kindergarten to finishing high school, if it's already being provided, money should not be the obstacle. Switching the investment of the money from supporting segregation to supporting inclusion is the challenge. And what about the future? Well, it's my belief and my experience that if we want to educate all of our children and do it well, we need to ensure that every school is both effective and inclusive. Children should be able to go to the same community school as their brothers, their sisters, the children across the street, the children in the neighborhood. And those schools need to be supported so they have the capacity to serve all of those children, even those with diverse educational needs. Inclusion is a challenge. It's not easy. It's hard work, but it's worth doing. And I wish you well as you pursue this in Uruguay. Thank you. Muchas gracias, Gordon Porter, por la valiosa presentación sobre la experiencia en esa parte del mundo. Recordamos que en pantalla se visualiza la parte central, la diapositiva, la slide, y después en los dos cuadrantes en el costado. En este caso estamos viendo a Gordon y debajo al intérprete de lengua de señas uruguaya, que en este caso convive en relación a las condiciones de accesibilidad lingüística de esta mesa. A continuación, le damos la palabra a Paula González para poder compartir algunas claves en relación a la cooperación internacional del proyecto triangular sobre educación inclusiva, y también nos va a contar acerca del significado que tiene para Uruguay la capacidad de transferir buenas prácticas en educación inclusiva al resto de la región y el mundo. Muchas gracias. Bueno, un gusto saludarlos a todos y la verdad agradecida por la oportunidad de compartir el espacio con las colegas que me acompañan en la presente mesa y conocer la experiencia de sus países. Desde 2021 que se vienen implementando, desarrollando acciones para el desarrollo sostenible en el marco del Fondo de Cooperación, del Fondo de Cooperación Triangular con la Unión Europea. Pero antes de adentrarme en él, me gustaría comentarles un poco acerca del marco estratégico y algunas claves de la cooperación sobre el cual el mismo se sostiene. Desde la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional entendemos el rol de la cooperación internacional como subsidiario a las políticas públicas del país, complementando y apoyando las políticas, complementando y apoyando la decisión política de impulsar programas, proyectos, iniciativas en áreas estratégicas clave para el desarrollo sostenible. En este marco, la AUCI, la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, ha desarrollado un plan estratégico de cooperación del cual se desprenden algunas prioridades a seguir, las cuales se alinean con la Agenda de Desarrollo Sostenible, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y se basan en las políticas públicas que prioriza el gobierno. En ese sentido, la AUCI trabaja y acompaña estas prioridades. La AUCI trabaja y acompaña estas prioridades con el fin de implementar una economía innovadora, un Estado presente y eficiente, desarrollar políticas públicas, así como también el poder construir una sociedad que no deje a nadie atrás. Y me concentro en estas últimas dos prioridades porque son las que están más vinculadas a la temática que nos reúne en el día de hoy. Y la cuarta prioridad en específico, porque lo que busca es, destaca la importancia
de desarrollar políticas específicas para poblaciones que se encuentran en situación de vulnerabilidad, y está estrechamente vinculada con esta tercera prioridad que busca desarrollar políticas centrándose en los pilares de la educación y de la salud. Bien. Y muchos de ustedes sabrán que Uruguay se gradúa como país de renta alta, viéndose limitado en estos últimos años, en esta última década, a recibir ayudas para el desarrollo. En ese sentido, Uruguay se las ha tenido que ingeniar para buscar o diseñar distintas estrategias para mantener una participación activa en el escenario de cooperación internacional. Entre estas estrategias que hemos trabajado en colaboración con otros países socios y principalmente con la Unión Europea, un socio clave en este aspecto, están los programas de cooperación triangular. Programas de cooperación triangular concentrados los cuales tratan de una modalidad sustentada en 3 roles: a quien ofrece la cooperación, quien comparte conocimientos y transfiere sus experiencias, quien la recibe y quien brinda un apoyo financiero. En este marco es que surge el Fondo de Cooperación Triangular para el Desarrollo Sostenible con la Unión Europea, y lo que se busca es un doble objetivo. Por un lado, fortalecer el rol de la AUSI como actor relevante en la cooperación triangular, y por el otro, implementar experiencias piloto para poner esta modalidad en práctica. Una modalidad que permite un mayor acceso a la cooperación y nos permite mantener una participación más activa. Entre estas experiencias piloto es que surge Educación para todas las personas, fortalecimiento de las capacidades docentes en el territorio. Esta experiencia, que también siguiendo el enfoque estratégico que acabo de comentarles y las líneas prioritarias que mantiene el Uruguay en la línea de cooperación, es un proyecto que fue diseñado para dar respuesta a la demanda de desarrollo de las Secretarías de Educación en Bogotá y en Tunja, en Colombia, a través de la transferencia de la experiencia del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay con el apoyo y la colaboración técnica de instituciones educativas italianas. Este proyecto no solo permite el intercambio de experiencias, aprender y recibir conocimientos, sino que facilita la transferencia de las buenas prácticas. En esta iniciativa en particular, la transferencia de la buena práctica del MEC, el Proyecto Articuladores de Inclusión en Territorio, que se constituye como una política pública y como un compromiso del Estado a promover una educación inclusiva en el país. Lo que posibilita este tipo de iniciativas, esta modalidad de cooperación, no solo es potenciar las capacidades de nuestros equipos, de nuestras instituciones, sino también permite promover un desarrollo compartido y sostenible de nuestros socios internacionales, así como permite y potencia un aprendizaje mutuo y bidireccional para avanzar en esta estrategia hacia la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y por ahí iría a mi lado, le paso entonces la palabra. Muchas gracias, Paula, por compartir el rol tan importante de la cooperación internacional y por ya generar la introducción para que todo el auditorio pueda conocer el proyecto de cooperación triangular que justamente los países estamos integrando y tenemos el deseo de compartirlo y de también potenciar con aliados, con otros actores. Ahora Liliana Palacios, que le doy la palabra, va a complementar y fortalecer la introducción que ya hizo María Paula acerca del proyecto de cooperación triangular, que nos dio un enfoque más desde la cooperación internacional, que es su rol, digamos, de coordinación, en este caso desde AUSI, y ahora vamos a conocer específicamente los aprendizajes, el proceso de transformación y algunos resultados que ya estamos visualizando en este proyecto en conjunto y sobre todo en los centros educativos desplegados en Colombia. Muchas gracias, Liliana, adelante. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Es un honor representar, por supuesto, a Colombia en este escenario inclusivo y desde el país de la belleza pues reciban este saludo especial. Hoy están también nuestros colegas de Tunja
y Bogotá, por supuesto, donde también somos y donde también nosotros estamos coincidiendo permanentemente en el marco de una política de educación inclusiva. He recibido a este país inclusión desde que llegué. ¿Por qué? Porque definitivamente la inclusión tiene que ser un estilo de vida para todos y para todas. Y entonces desde que llegamos lo único que hemos recibido es inclusión con la acogida, con la amabilidad de este país y por supuesto los invitamos también a ese país de la belleza. Educación para todas las personas, fortalecimiento de las capacidades docentes en el territorio. Vamos a contarles de una manera muy breve lo que estamos haciendo desde Colombia en el marco de este convenio maravilloso, que es un convenio de cooperación triangular donde definitivamente coincidimos en todo lo que se ha hablado en este maravilloso congreso. El objetivo fundamental es contribuir al proceso de transición hacia una educación inclusiva de calidad para todos los niveles de, por supuesto, enseñanza y aprendizaje que le permitan a nuestros maestros y a nuestras maestras, a todos los actores de la comunidad, porque no solamente en el marco de una política de educación inclusiva se habla de docentes fortalecidos en este ejercicio, sino de todos los actores. Ahí también están los padres de familia, por supuesto el personal administrativo y todos los estudiantes que hacen parte de este ejercicio. En Colombia, afortunadamente también hemos dado unos pasos y coincidimos en todo este ejercicio que definitivamente es una respuesta para todos y para todas. Entonces, nuestros colegios, tanto en Bogotá como en Tunja, son todos colegios inclusivos. En Colombia tenemos, por ejemplo, en Bogotá 413 colegios y en Tunja 14, y todos estos colegios están abiertos, por supuesto, a la acogida no solamente de personas con discapacidad, de estudiantes con discapacidad, niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, sino también personas migrantes, por supuesto, víctimas del conflicto armados, personas que están en situación de privación de la libertad, personas que también están en toda una situación del conflicto con la ley penal, que son nuestros adolescentes y jóvenes que hacen parte de estos ejercicios educativos flexibles y diferenciales como respuesta inclusiva para todas las personas. En el marco de una educación que te responde, en el marco, por supuesto, de este convenio, hemos querido, a través del diseño de diferentes estrategias educativas flexibles, pertinentes, de abordaje para todos y para todas, tener una respuesta contundente a través de acciones pedagógicas diferenciales para que todas las personas se sientan acogidas en el contexto educativo. Tenemos un intercambio de experiencia, de avances, de enseñanza, de educación inclusiva, con visitas a diferentes colegios. Nuestros compañeros, por supuesto, de Uruguay tuvieron la oportunidad de estar en Colombia visitando nuestros colegios, reconociendo las experiencias de educación inclusiva que tenemos ahí en el contexto del territorio. Entonces tuvieron la oportunidad y de coincidir en ejercicios de prácticas pedagógicas como el ejercicio educativo que se hace en el marco de las manzanas distritales del cuidado. Es una respuesta educativa para personas cuidadoras. Entonces ahí estas personas que toda la vida se han dedicado al rol del cuidado y pueden llevar a sus hijos también que son cuidados, reciben la atención educativa diferencial, reciben también la educación para sus hijos que hacen parte de este ejercicio. También tuvieron la oportunidad de reconocer ejercicios educativos para los estudiantes en conflicto con la ley penal o el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, ejercicios de convivencia escolar, prácticas pedagógicas con docentes que han podido ser formados de una manera permanente, también por supuesto respondiendo a este convenio. Estas visitas y el propósito finalmente de estas visitas era el de visibilizar la apuesta técnica pedagógica de los colegios participando en y para la educación inclusiva. Reconocer los puntos de convergencia de las experiencias educativas de Uruguay y de Colombia sobre educación inclusiva para todas las personas. Hemos podido apropiar ese término. Fortalecer y formar a las y los docentes de los colegios participantes desde el enfoque de la diversidad y, por supuesto, de los derechos humanos para incorporar el paradigma de lo que significa una educación inclusiva, genuina y pertinente.
Desarrollar secciones del DUA. Es maravilloso poder visibilizar esta experiencia en los colegios por los aportes que hace a nuestra pedagogía, a nuestros ejercicios educativos, y se pudo coincidir en la formación de los maestros y maestras de estos colegios que hacen parte de este convenio, y ahí pudimos recibir esta formación en DUA, convocando por supuesto a los colegios de esta estrategia. La sensibilización permanente a los docentes creemos que es importante, y no solamente a los docentes, porque también hemos podido seguir estos procesos de sensibilización con padres y madres de familia, con las personas que hacen parte y reciben directamente la respuesta educativa. Entonces ahí pudimos también fortalecer lo que son las políticas y culturas inclusivas, desarrollo de procesos de educación, de la didáctica y la pedagogía. Es importante que nosotros avancemos y fortalezcamos la flexibilización curricular, y el DUA es súper pertinente para fortalecer estos ejercicios. Aportes de documento y guía de buenas prácticas. Ahí en estos momentos estamos también aportando en la construcción de este lineamiento, de este documento que me imagino yo que muy pronto pues van a poder conocer desde la experiencia. Contarles también que hemos fortalecido el sistema de apoyo pedagógico con el DUA. Nosotros tenemos en estos momentos más de 1030 personas de apoyo a la discapacidad, que son docentes que tienen esta formación en DUA, que hemos podido ir fortaleciendo su proceso pedagógico y que acompañan pedagógicamente a todas las personas que hacen parte de las comunidades educativas, especialmente la discapacidad intelectual, porque ahí se requieren planes de ajustes razonables para nuestros estudiantes. También tenemos el sistema de auxiliares de enfermería. Tenemos 190 personas auxiliares de enfermería que apoyan a personas que tienen discapacidad, que son nuestros estudiantes, para la asistencia en la parte de aseo, la asistencia en la alimentación escolar, y también, por supuesto, el acompañamiento en todo el ejercicio pedagógico, porque pues el maestro no puede estar solo. Tiene que ser un trabajo articulado. Entonces lo que hacemos definitivamente es rodearnos de todos estos apoyos a la discapacidad, para que el maestro se sienta acompañado permanentemente y pueda realizar su rol educativo de una manera mucho más pertinente. Y, a ver, ¿qué más les cuento? Bueno, pues definitivamente tengo un minuto, pero invitarlos a que conozcan las experiencias. Nosotros pudimos construir también, teniendo en cuenta todo el tema del DUA, unas orientaciones y lineamientos para un ejercicio educativo. Hoy creo que ayer les dejamos estos documentos, y en el marco de la tarde les daremos los links para que puedan ahí también descargar. Ustedes entran a Red Académica de la Secretaría de Educación del Distrito y ahí pueden conseguir estos documentos de orientaciones y lineamientos para responder de una manera pertinente, flexible a las políticas de educación inclusiva. Entonces, de verdad, muchas gracias por la invitación, porque hemos podido también avanzar de la mano de otros países para responder de la mejor manera para todas y para todas las personas. Muchas gracias, Liliana, y a todas las personas que nos acompañan desde Colombia, por ser parte y por contribuir al proyecto de cooperación internacional sobre educación inclusiva que estamos realizando de manera conjunta, y que ya podremos tener mayores hallazgos para compartir también a nivel regional. A continuación, le voy a dar la palabra a Silvia Balduga, que nos acompaña desde Italia, para poder conversar acerca de las claves y los elementos destacados en el sistema educativo italiano para la educación inclusiva en el ámbito intercultural, y también algunas nociones sobre las normativas y las políticas que están implementando desde Italia. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias a ustedes por tener la posibilidad de estar aquí con todos y todas. Escuché mucha experiencia y me voy a llevar mucho de regreso. Buenas tardes a todos y todas.
Necesito primero, antes que todo, decir cuál es mi mirada hacia lo que vamos a hablar. Yo no trabajo adentro en la escuela, no trabajo en ministerio, yo trabajo en una asociación que acompaña a personas migrantes, gente que pide asilo y refugiados y refugiadas en Italia. Entonces, esa es la mirada que yo le ofrezco hacia nuestras leyes y sobre todo hacia las prácticas que derivan de las leyes. Es importante porque, claro, es una mirada desde afuera, pero en mi experiencia, las miradas que se cruzan, que salen de ojos diferentes posicionados en lugares diferentes y que se cruzan y hacen de ese encuentro una riqueza, de ahí nacen también las buenas prácticas, las prácticas innovadoras. Entonces voy a probar de manera muy rápida a poner por puntos las claves del sistema educativo. Antes que todo, nuestra Constitución. Me gusta regresar siempre a nuestra Constitución, de ahí tienen que venir las leyes y de ahí tenemos que ir cuando algo no funciona en la sociedad, en las leyes y en la práctica. Entonces el artículo 34 de nuestra Constitución dice que la escuela es abierta a todos y todas, es obligatoria por lo menos por los 8 años y gratuita. Nadie tiene que tener recurso económico para poder formarse. La educación es ofrecida a todos y todas las que están en el territorio nacional. Por lo que concierne la educación intercultural, tenemos unas directrices que ya tienen algunos años, fueron escritas en el 2014. Para la acogida, la integración de estudiantes extranjeros y estudiantes extranjeras. Tenemos también ya del 2022 unas orientaciones interculturales, ideas y propuestas para la integración de estudiantes provenientes de contextos migratorios, que no es exactamente norma, pero que son observaciones que llegaron desde un observatorio hacia las migraciones y hacia la inclusión de niños, niñas, adolescentes en el sistema educativo. Entonces no es ley, pero son fuertes indicaciones que fueron ofrecidas al ministerio. El ministerio compartió con toda la comunidad educativa. Ya no sé si se fijan en cómo vienen escritas las cosas, dijimos en esos días, ¿no? Las palabras son importantes. Ya estamos hablando no solo de estudiantes extranjeros, sino estudiantes provenientes de contextos migratorios. Son pequeños detalles, pero son bastante importantes. Aquí van las claves, se las estoy haciendo ver también en la diapositiva. La primera es el contexto. Entonces esos documentos describen lo de que estamos hablando, siempre hay que partir de los datos. Entonces describen la población en movimiento, describen quiénes son los estudiantes que llegan a las escuelas italianas. Estamos hablando de hijos, hijas de personas que se mueven por trabajo, en búsqueda de trabajo y llegan a Italia por ese motivo. Estamos hablando de hijos, hijas de padres que piden asilo o refugiados que llegan a Italia. Estamos hablando de menores que viajan solas. Tenemos en los últimos años muy fuerte ese fenómeno. Estamos hablando de hijos de parejas mixtas. Estamos hablando de hijos, hijas adoptados por familias italianas. Entonces, ustedes miran, es muy varia, ¿no? La población, entonces no es suficiente reducirla en pocas palabras. Los datos son importantes. Cada uno de esos grupos de que le hablaba tienen características fundamentales para poder decidir cuáles estrategias educativas implementar para poderlos acompañar, acoger primero y acompañar después. Otro punto muy importante es cómo manejamos la acogida y la integración de esos estudiantes y esas estudiantes en la escuela. Entonces, cada escuela es previsto que tenga un protocolo, o sea, un acuerdo sobre qué hay que hacer para acoger a un niño, una niña, un adolescente extranjero o proveniente de contexto migratorio en la escuela. Tiene que ver con la parte administrativa, tiene que ver con la parte relacional y tiene que ver con la parte de contenido que le ofrecemos a esa persona. La escuela está en cada territorio en relación con demás escuelas, en una red de escuelas inclusiva y que piensan a acoger, acompañar a esos niños, niñas migrantes o con un pasado migrante. Y de esa red hay una escuela que la lidera,
que guía a las demás y que muchas veces es la escuela que ofrece los cursos de idioma italiano para todos esos niños. Entonces, los territorios pequeños, en los territorios pequeños eso funciona muy bien porque las escuelas están cercas, entonces los niños pueden moverse. En la primaria quedan en la escuela, en la secundaria se mueven para que la enseñanza del idioma italiano sea lo mejor, entonces que sea una escuela la que lidera el proceso. Y la escuela es previsto que construyan relaciones con el territorio. La escuela no es el único lugar donde el niño, la niña es acogido, crece, necesita de un contexto mucho más amplio que tiene que ver con la familia, que tiene que ver con los barrios en donde las familias se ubican cuando llegan al territorio, tiene que ver con quién vive el barrio. Entonces, siempre la pregunta es, el niño, la niña, ¿con quiénes más tiene relaciones? Pongámonos en red, es importantísimo. Voy un poco rápida. Cuando el niño llega a la escuela, la niña llega a la escuela, tenemos algunos instrumentos muy prácticos que la escuela puede desarrollar. Son el plan didáctico personalizado o el plan educativo personalizado. El primero es un plan personalizado que el docente, que es tutor del niño, de la niña que llega, cada niño está asignado un tutor o una tutora, así se dice, tutora. El plan es individualizado, entonces tiene que ver con la historia del niño, con la historia escolar, pero también con la historia de migración del niño, de la niña, tiene que ver con su capacidad de interactuar con el idioma nuevo, italiano, y tiene que ver más con los contenidos de la asignatura. El plan educativo personalizado tiene más que ver con la parte social, relacional del niño, cómo se relaciona con los demás, cuáles son los traumas que trae y cómo los trabajamos todos juntos. Y para poder hacer efectivo y hacer práctica lo que en el papel escribimos, son asignados más docentes para esas tareas. Los niños que necesitan esos tipos de planes tienen docente además del curricular, del aula de clase que acompaña. Necesitamos, y es previsto por las normas, que podamos recurrir a facilitadores culturales. No es suficiente traducir, es necesario traducir, llevar a lo cultural, llegar a los significados compartidos, que no siempre son la exacta traducción. Tal vez un detalle, en Italia vivimos tipos de migración en los últimos años con idiomas muy diferentes. Al 2011, 2015, hasta 2018-19 tenemos una migración que viene del África subsahariana. Entonces, de verdad, muchas lenguas diferentes, muchos dialectos diferentes y culturas muy diferentes a la nuestra, y religiones también muy diferentes, creencias. Y más recientemente están llegando muchas personas del sureste de Asia, Pakistán, Afganistán, y con la guerra entre Rusia y Ucrania, muchos ucranianos. Entonces, no son solo las diferencias de cultura, hay una fuerte diferencia de idioma, que se escriben con un alfabeto diferente además, y una fuerte diferencia también religiosa. Eso es muy importante cuando hablamos de las migraciones. Voy un poco rápida. La educación intercultural. No, tal vez la última cosa sobre los recursos. En el pasado, porque en los últimos años no se ha invertido mucho eso, pero sí estaba previsto, en cada territorio habían centros interculturales que ayudaban a la escuela, los docentes. Muchas veces hablamos en esos días también de cuánto es importante buscar ayuda y formar comunidades educativas. Esos centros interculturales en el territorio eran un puente entre la escuela, las instituciones y el territorio, las asociaciones, las familias, las comunidades organizadas de comunidades provenientes del exterior. Eso era muy importante, producía muchísimo material muy cerca también de la familia y las comunidades. Lo último, las normas dicen que la educación intercultural no tenemos que pensarla, aplicarla cuando tengamos niños de origen extranjero en la clase, sino que es un eje transversal. Necesitamos que nuestros jóvenes, que nuestros niños, niñas se eduquen también en lo que es la educación intercultural. Eso es de verdad muy importante porque tenemos que prepararnos al futuro y el futuro es eso también. No tengo mucho tiempo, ¿verdad?
Un minutito. Voy un poco rápida. Ahí traté de poner la buena práctica, pero tal vez he tratado un poco de decírsela. Iría más a la parte final, que son los desafíos. Me apunté unas palabras escuchadas en esos días. Ayer, la inclusión como un gesto inicial. Desde mi mirada, entonces desde afuera de la institución y de la escuela, yo creo que el gesto inicial de la inclusión no lo estamos cumpliendo. En los últimos varios años ya la narración hacia el fenómeno migratorio es de verdad, tiene notas, tiene palabras muy negativas, algunas veces violentas. Eso hace que los niños, las niñas que llegan a nuestra clase hayan ya tenido una experiencia que no es de inclusión en el territorio. Entonces muchas veces nosotros en las escuelas no solo tenemos que construir un percurso del niño y la niña en la escuela, sino tenemos que ayudarlo a superar un trauma respecto a eso en el territorio. Otra cosa, el niño llega a la escuela y tiene una familia en la casa. Si tiene casa. La familia igual muchas veces no ha encontrado contexto de mucha inclusión. Entonces el niño viene con miedo a relacionarse por primera vez con una institución que afuera no siempre ha sido acogedora. Así que para nosotros cuando hablamos de redes territoriales, cuando hablamos de interseccionalidad entre temas, pero entre ministerios, entre las políticas, es de verdad, es concreto, tiene que concretizarse en la realidad de las personas. Tenemos que acoger a las personas que llegan ofreciéndole información sobre los documentos, que son en general la primera cosa importante que piden y preguntan. Tenemos que ofrecerle contexto en los cuales desarrollar lo que ellos traen a nuestro país, que es riqueza. No podemos crear un contexto con idiomas de origen, madre lengua de serie A o serie B. El niño que llega a la escuela del exterior y que es hijo de personas migrantes por trabajo y tiene un idioma madre que es inglés, entonces todo bien, mantengámoslo porque es importante, porque nos sirve en la vida, pero si el idioma madre es árabe, si es urdu, entonces ya como que no lo consideramos. Eso no es bueno, tenemos que trabajarlo mucho y todavía la escuela tiene mucho que hacer y los territorios. Cierro con eso. Yo llegué a ese trabajo con una historia de actividad en el territorio con los grupos de advocacy, buscando, digamos, en mi quehacer de cada día también la manera de ayudar a los que no tienen derecho, no les han reconocido derecho. Yo creo que nuestra tarea desde todos los lugares de trabajo de llevar a nuestra comunidad a una reflexión fuerte sobre eso. Necesitamos que la comunicación de la población en general se trabaje en ese sentido, porque las experiencias pequeñas son lindísimas y lástima que no tengo tiempo de contarle muchas que hicimos en los territorios, pero es más fuerte una comunicación masiva que lleva desde arriba. Las experiencias bonitas, pequeñas, son buenísimas para los que llegan a esa experiencia, pero ¿y los demás? Y las demás, las que quedan afuera, las que no encuentran los docentes más preparados, las comunidades más acogedoras y tienen las demás de experiencia. Yo creo que desde una mirada más dentro de la institución más pública, esa tendría de ser nuestra preocupación. Cómo hacer de nuestras prácticas iguales en todos los territorios, potentes en todos los territorios, para que sí se dé esa justicia social de las cuales estamos hablando en esos 2 días. Y me gustó escuchar esas palabras fuertes, porque yo creo que necesitamos palabras fuertes para seguir haciendo lo que bien hacemos, y estoy muy de acuerdo con lo que decía. Hay que poner una luz fuerte sobre las cosas buenas, porque necesitamos contarlas, necesitamos hacernos fuertes de esa, pero con la misma convicción tenemos que ir a mejorar las demás cosas. Así creo que sea un reto para nosotros primero y por mucho más, me imagino. Así que buen trabajo a todos y todas.
Muchas gracias, Silvia, por compartir tus palabras y la experiencia también recogida en Italia y en otros países donde has también vivido, trabajado y aportado. Y por estos mensajes también que creo que sirven para articular algunas claves que, bueno, que todas las personas estuvimos compartiendo, desde la importancia de crear y de promover las redes de trabajo en los diferentes sectores, en los diferentes niveles, entendiendo que la educación convive todos los días con otros sectores, con otras situaciones y con otras posibles experiencias también que ayuden a generar oportunidades para todas las personas. Gracias de nuevo por estar en esta mesa. Muchas gracias a Gordon Porter, que también se quedó por allí durante toda la actividad. Y ya para finalizar, porque en realidad no tenemos casi nada de tiempo, igual me gustaría conocer si hubo alguna pregunta del público o alguna resonancia que se quisiera compartir. Me chequean que no por allí. Bueno, entonces cerramos aquí. Muchas gracias. Y sí, señalaron. Para una nos da el tiempo ahí, rapidito. Gracias, ahí les alcanzan. Por favor, esperen el micrófono para poder escuchar. Te pedimos que nos digas tu nombre al principio. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lourdes, yo soy directora de una revista, Montevideando, y bueno, tengo mucho contacto con todo lo que es la cultura de este país, y sí que falta inclusión, sobre todo en la parte educativa, en los lugares donde se desarrollan, en los colegios, en las escuelas, no solo de tema de discapacidad, sino también problemas de aprendizaje, faltan psicopedagogos, faltan especialistas, hay una carencia muy importante en esto. Los centros educativos, por ejemplo, no tienen un psicopedagogo que haga una evaluación a un estudiante que tiene una discapacidad. Yo creo que tenemos que hacer mucho todavía énfasis en esto, y como dicen acá, es un trabajo en conjunto, ¿no? Todos poner un granito de arena. Yo, mi hijo, en lo particular, tengo un hijo con déficit atencional, entonces sé de lo que están hablando, sé la lucha que están haciendo por incluir, yo la hago a diario en los colegios, en las escuelas, hablando con los profesores, con las maestras. Entonces, nada, de mi lado, difundir y tratar de abrir un poco la brecha, que es de lo que se trata en estos congresos, y felicitaciones a todos por el trabajo que hacen humanitario. Muchas gracias. Muchas gracias, Lourdes, por compartir. De verdad que es muy interesante también la mirada que podamos ir recogiendo en los retornos con el público y con las personas que nos acompañan. Y por eso también la experiencia Somos y esta segunda edición del Congreso es un espacio para ofrecer estas experiencias, para permitir los intercambios, el encuentro. A veces es importante recordar que docentes, profesionales, profesores no están solos en esas aulas o en los ámbitos educativos, sino que hay que empezar a pensarse más desde la colaboración y desde la posibilidad de enriquecerme con el saber de la otra persona, y que eso también es un acumulado que tiene que ver con las culturas y que tiene que ver con lo que cada familia, cada niño, cada niña, cuando, como nos decía Silvia, llega, y eso también enriquece y es algo que es importante y que es valioso para esa comunidad a la que se arriba. Entonces, esa apertura para poder entender esta diversidad y saber que justamente la diversidad es algo constitutivo del ser humano, de las personas, es lo que nos permite ir por ahí atravesando esas barreras para que cada vez sean menores. ¿Algún comentario que quieran decir por aquí? ¿Alguna sobre la apreciación o alguna palabra final? ¿Estamos bien? Bueno. Gordon, ¿te gustaría hacer algún comentario final o alguna apreciación para cerrar esta mesa de Somos? I'll just say thank you for having me and all the best in your ongoing discussions and work. Thank you. Muchas gracias, Gordon,
por compartir también este espacio desde Canadá y hacer que esta mesa también tuviera un poco más la potencia y el interés que todas las personas convocadas y que aquí estamos se pueda reflejar de la mejor manera posible en este Somos. Bueno, damos por finalizada entonces el espacio, sin antes agradecerles a la traducción simultánea a cargo de Matilde y a las intérpretes en lengua de señas uruguaya que también nos estuvieron acompañando y pudiendo hacerse al ritmo que tuvimos que llevar bastante ligero en algunos momentos para poder realizar la presentación con todo ese valor como se realizó el día de hoy. Muchas gracias. Thank you, interpreter. Muchas gracias a todo el panel.